Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerles el interés por estar compartiendo con nosotros en este espacio, el cual es el uno de los últimos talleres que se están impartiendo en el marco de la celebración del Open Data Day. También agradecerles a las personas que están conectadas con nosotros, a Tina, Sandy y don Manuel, que también ya han estado en otros espacios durante el día. Así que bienvenido y bienvenidas. Y sé que van a aprovechar bastante de la interacción del equipo que va a estar a cargo de la actividad y también esperamos que puedan disfrutar de la misma. Les presento al equipo. Manfred Vargas, Lidia Artavia y Daniel Morales son el equipo multidisciplinario de inteligencia de datos de Accesa, la cual es una organización de sociedad civil que desde el 2014 trabaja en fomentar la participación ciudadana, la innovación democrática y la inteligencia colectiva. En esta ocasión, la actividad estará también acompañada por el compañero Marlon Marín por parte del equipo del INDER, quien participará de manera conjunta en esta expedición de datos. Le damos la más cordial bienvenida a Manfred, Didier y Daniel por parte de Accesa, quienes estarán impartiendo la exploración de datos denominada Mapeando el Desarrollo Rural. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana Zuley, por esta introducción. Mi nombre, como ya mencionó Ana, es Manfred Vargas y bueno, junto con Líder Artavia y Daniel Morales, somos parte de la organización Accesa y precisamente ya en este momento les vamos a contar sobre qué es esta actividad, cuál es la idea, cuál es la dinámica de esto que denominamos expedición de datos. Entonces, bueno, ya ahí deberían estar poder viendo mi pantalla. Como les decía Ana, esto es una expedición de datos que lleva por nombre Mapeando el Desarrollo Rural. Básicamente, ¿qué es una expedición? ¿Verdad? Porque aquí en estas jornadas tuvimos talleres, tuvimos charlas, pero esta es, digamos, la que era particularmente una expedición de datos. Entonces, bueno, una expedición es un viaje realizado por un grupo de personas con un propósito particular, especialmente el de exploración. También puede tener propósito de investigación científica o guerra. Claramente lo nuestro no es una guerra, pero sí es una exploración, es una investigación, es la acción de transitar a través de un área desconocida para aprender sobre ella. ¿Verdad? Un poco poético, pero bueno, de ahí viene la palabra, el origen de exploración, ¿verdad? Eso por el lado de exploración. Y que son datos que, como ustedes ya deben saber, son hechos conocidos, ¿verdad? Se refieren especialmente a números, pero pueden ser palabras, sonidos o imágenes. Entonces, ¿qué es una expedición de datos? Pues es un ejercicio colectivo de acercarse a un tema desconocido a través de hechos conocidos para aprender más sobre este. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar, en otras palabras, son datos, son hechos conocidos para acercarnos a algo que tal vez no conocemos mucho, a algo que tal vez nos es desconocido, a algo que quisiéramos conocer más, que en este caso es el tema del desarrollo rural. Entonces, básicamente ese es el objetivo de esta actividad, investigar, revisar, accesar y pues utilizar un poco esa ambición de conocer más, de adentrarnos en terreno desconocido, solo que ese terreno son datos en esta ocasión. Y bueno, y son los datos de los consejos territoriales de desarrollo rural, que son unos órganos que impulsan el desarrollo rural a nivel nacional y precisamente para darnos más detalles sobre qué es esto, qué son estos consejos territoriales, le doy la palabra a Marlon del INDER para que nos cuente un poco sobre el trabajo que ellos realizan. Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sí, bien? Sí. Sí. Bueno, como parte de lo que es los consejos, ¿verdad? O en sí, más bien la estructura de gobernanza que viene a imponerse con la ley 9036, la ley que crea el Instituto de Desarrollo Rural, ¿verdad? Y que antes era el actual Instituto de Desarrollo Agrario, ¿verdad? Viene a crear un nuevo espacio de gobernanza, en el cual, si quiere pasar la diapositiva. Manfred. Ajá.
acá podemos encontrar pues esta estructura de gobernanza y los mecanismos de articulación, ¿verdad? En lo cual, si podemos ver, tenemos aquí como una pirámide. Eso quiere decir que podríamos tener mecanismos de articulación de abajo hacia arriba, con aspectos de multinivel y también multisectoriales, en el sentido de que vemos el sector comunal, el espacio local, ¿verdad? Y el nuevo sector que se crea con la parte de la estructura de gobernanza es los territorios, ¿verdad? En esto están los territorios, ¿verdad? Que anteriormente a la ley INDER no existían territorios, sino de lo local subíamos a lo regional. Y bueno, todavía está la parte regional y la nacional, con los instrumentos, por ejemplo, como los planes de desarrollo, planes y proyectos comunales, planes de desarrollo humano cantonal, planes de desarrollo rural territorial, los regionales y los planes nacionales, ¿verdad? Ahí entonces tenemos si ven el triangulito, por el lado izquierdo tenemos lo que es la parte de los niveles y por el lado derecho tenemos quiénes son los coordinadores de cada uno de esas estructuras de gobernanza que existen pues en el país. Sí, pasamos. Ahora bien, entonces, la gobernanza que nos corresponde, o que más bien está atendiente al INDER, que en primera instancia vemos lo que es el territorio, ¿verdad? Una vez conformado el territorio, o que el territorio puede ser combinación de distritos, combinación de cantones, cantones con distritos, ¿verdad? O un cantón solo, ¿verdad? Ahí el territorio lo define en sí los actores territoriales o los actores sociales de ese lugar, ¿verdad? Una vez definido pues el área del territorio, se procede a realizar un consejo territorial de desarrollo rural. Ese consejo está estructurado por dos órganos. Uno que es la asamblea, ¿verdad? De representantes, y el otro que es el comité directivo. La asamblea en sí es pues el cúmulo de personas y organizaciones de personas físicas, tanto físicas como jurídicas, que quieren pertenecer, ¿verdad? Ahí, a la asamblea en sí, ¿verdad? El consejo territorial, y el comité directivo es un órgano más pequeño que se elige desde la asamblea, pero es como para gestionar más que todo, ¿verdad? Las acciones que se tengan en el territorio. El comité directivo tiene que obligatoriamente ser un 60% sociedad civil y un 40% institucionalidad. Este espacio es uno de los pocos espacios donde se reúne tanto la institucionalidad como la sociedad civil, y ahí es donde se ponen de acuerdo, digamos, ¿para qué? Para gestionar el desarrollo, ¿verdad? ¿Y cómo se gestiona? Por medio, o cómo se captura, cuál es el desarrollo desde la concepción de ellos, por medio de los planes de desarrollo, ¿verdad? Los planes de desarrollo captura todas las demandas territoriales que hay. Si quiere pasamos. Ahora, pues, finalmente, cada uno de los territorios tiene un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo, pues, nosotros en la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural gestionamos una metodología de cómo debería ser, cómo debería generarse un plan de desarrollo, ¿verdad? Unas guías, ¿para qué? Para poder tener una estandarización y poder evaluar el seguimiento de esos planes de desarrollo. Entonces, además de eso, como son actualmente son 29 territorios, todavía no sabemos si pueden haber más o menos luego, ¿verdad? En el futuro, porque los territorios están adscritos al INDER, son autónomos, no es como que el INDER los crea en sí, ¿verdad? No, son las personas en sí las que se deciden generar un territorio, y pues el INDER le da el acceso, digamos, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la coordinación y demás, para que las personas puedan crear tejido social. En este caso, cuando ya nosotros, para la captura de datos o para medir el pulso de los comités directivos, de los consejos, lo que tenemos es una serie de captura de datos a los asesores territoriales, que el asesor territorial es el agente o la persona, el funcionario, que está en los comités directivos.
¿verdad? Entonces, ese asesor territorial es el que se encarga de hacer el llenado, ¿verdad? De la captura de datos y se lo pasa a la Secretaría Técnica, que somos nosotros, y de ahí nosotros compilamos y realizamos evaluaciones, básicamente. Entonces, pues esto es, ¿verdad? Lo que es el modelo de gestión de la estructura de gobernanza y cómo nosotros capturamos los datos y para qué los queremos, ¿verdad? Si es para evaluar básicamente a los consejos. Sería, Manfred, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a Marlon por pues exponernos un poco qué son estos consejos territoriales de desarrollo rural, ¿verdad? Ya ahí pudimos ver, son estos espacios participativos entre sociedad civil e institucionalidad pública, en donde se realizan planes, en donde se definen proyectos, y estos proyectos pues son para el bienestar de estos territorios que son poblaciones rurales, ¿verdad? Entonces, pero precisamente un poco lo que nosotros queremos averiguar con esta actividad es cuáles son esos proyectos. Y esos son los datos con los que vamos a trabajar, ¿no? Porque aquí hay una particularidad. Los datos con los que vamos a trabajar hoy no están públicos todavía, ¿verdad? Dentro del plan de acción de Estado abierto, que es el principal instrumento de gobierno abierto en Costa Rica, hay un compromiso en donde el INDER y los consejos territoriales de desarrollo rural están incluidos para precisamente mejorar la participación, mejorar la apertura, mejorar la transparencia de estos órganos, que hasta el momento son relativamente poco conocidos, pero lo que queremos con estas actividades como la del día de hoy es precisamente que se conozca más sobre qué están haciendo los consejos, sobre los proyectos que realizan, sobre el dinero que se está invirtiendo. Esa información al momento, al día de hoy, no está pública, sí se recolecta, como ya nos comentó Marlon, pero no está pública. Pero lo que queremos es que se pueda hacer pública, que se pueda hacer datos abiertos, y precisamente como parte de esos esfuerzos, hoy vamos a trabajar con esos datos. Entonces, digamos que podemos decir que son datos inéditos, en donde vamos a poder encontrar los proyectos que estos consejos territoriales están impulsando y están realizando en los diferentes distritos rurales del país. Y precisamente para enseñarnos con más detalle cuáles son los datos con los que vamos a estar trabajando, le doy la palabra a mi compañero Lidier Artavia. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco. ¿Pueden ver ahí la... Ah, no, todavía no. Ahora creo que sí. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Bueno, yo quisiera empezar recalcando la importancia de los consejos de desarrollo, consejos territoriales de desarrollo rural, ¿verdad? Fueron identificados como instancias claves para promover el gobierno abierto como parte del plan de gobierno abierto de 2019-2021, ¿no? Entonces también existe un compromiso en donde son claves. Entonces, en parte de eso, de eso viene esta iniciativa. Y para mostrarles un poco, bueno, la información, quisimos ponerla de dos maneras distintas. Por un lado está como una tabla o una hoja de cálculo de Excel, o en este caso en Google Drive, ¿no? Donde está toda la información completa, ¿no? Pero por otro lado, y ya casi les voy a mostrar la hoja, por otro lado están también reportes de Tableau. Tableau Public es una plataforma en donde con solamente el link en su navegador, ustedes pueden ver los reportes, y ahí es donde hemos hecho los mapas y algunas otras visualizaciones para que sea más fácil explorar y navegar esta información, ¿no? Entonces, un segundo, que no puedo dar clic arriba. Este es el Excel, como les comentaba. Y el Excel tiene información, cada una de estas líneas es un proyecto que desarrolla un Consejo Territorial de Desarrollo Rural, y tiene mucha información como bueno, aquí pueden ver el eje, área, territorio y muchísimas más columnas.
Sobre todo tiene, por ahí vienen recursos estimados para los proyectos, viene el avance de los proyectos, vienen las instituciones y organizaciones involucradas, ¿no? Entonces, este es uno de nuestros conjuntos de datos principales y pronto les vamos a enviar el enlace, lo van a tener disponible para que si quieren llegar al máximo detalle de la información. Ahora, en términos de Tableau hay dos reportes principales. Este es un reporte que hicimos, se llama como mapa general. Y en realidad este primer reporte tiene, cada uno de estos tabs que ven aquí en el explorador es como del mismo reporte, solamente que es un mismo documento, solamente que tiene múltiples mapas de este mismo documento. Este mapa general, pues justamente contiene mapas y de Costa Rica visualizados por distritos, estos proyectos por distritos. Entonces visualizan la cantidad de proyectos por distrito, la inversión por distrito, los beneficiarios y además contiene detalles sobre el índice de desarrollo rural y su posición y la posición de cada distrito para ese índice. Y el segundo reporte de datos, que ya les voy a mostrar también en más detalle, es un reporte de datos que tiene un filtro acá a la derecha para explorar ya los detalles en sí en tablas, los detalles de ese documento Excel que vieron. Bueno, esto lo sumariza y pueden seleccionar aquí los CTDs que están interesados. Entonces, tal vez para recorrer un poquito el primer reporte, como les mencionaba, general, esta primera hoja muestra, acá dice, número de proyectos por distrito en círculos. Entonces, entre más grande el círculo, pues mayor la cantidad de proyectos. Cada círculo está ubicado más o menos en el centro de cada distrito, ¿no? Cuando abran el enlace a este reporte que se llama Mapa General de Proyectos, creo que va a ser la primera hoja que van a ver, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, el documento tiene muchas hojas y para navegar a través de esas hojas, puedes bajar acá donde dice metadata. Acá está cada uno de estos enlaces, es una hoja de este mismo documento. Entonces, yo ya fui dándole clic a cada uno de estos y los abrí en pestañas separadas, ¿no? Entonces, esta sería una segunda hoja y es información similar a la anterior, nada más que en este caso pueden ver como el límite territorial de cada distrito más fácilmente, ¿no? Pero, sin embargo, el color más sólido igual es los distritos que tienen más proyectos presentados en esas instancias de CTDRs. Si pasan el mouse a través de estos distritos, van a poder ver muchos más detalles, ¿no? de cada uno de esos distritos. Entonces, esos fueron mapas por números de proyectos presentados, ¿no? Que es cada una de esas líneas del documento Excel que les mostraba al inicio. Ahora, estos que dicen que tienen un signo de colones, visualizan en este caso ya la inversión, ¿no? Cada uno de los proyectos tiene un recurso estimado que va a necesitar, ¿no? Entonces, en este caso, lo grande del círculo representa más recursos, ¿no? O la cantidad de recursos en sí, e igual pueden ver muchos más detalles si ponen el mouse encima del círculo. Estos dos, este y este, son igual enfocados en inversión. La diferencia es que bueno, como les decía, es más delimitado territorialmente más que un círculo. Y este también muestra el ranqueo, es decir, si enumeramos del 1 al 400, digamos, o en este caso, existen proyectos de CTDRs en alrededor de 140 distritos distintos. Entonces, si enumeramos del 1 al 140, los colores más sólidos son los ranqueos más altos y los colores más bajos son los ranqueos más, los colores más suaves son los ranqueos más
bajos. Estos dos son los que tienen que ver con inversión. Y ahora estos dos que siguen tienen que ver con un poco más de detalle del índice de desarrollo social por distrito. Los anteriores tienen algo, pero no tan detallado. Acá pueden ver cada una de sus dimensiones. En este caso, el color cambia. El verde es una calificación mejor y el rojo es una calificación más baja, ¿no? Esos son en sí los principales mapas que desarrollamos para esta actividad. Ahora, pueden ver algunas hojas más en este mismo reporte que lo que hace es compararlos. Entonces, por ejemplo, esta hoja compara, la hoja en sí se llama versus proyectos versus inversión, ¿no? Y en este lado tenemos el número de proyectos, en este lado tenemos los montos de inversión, ¿no? Entonces es interesante contrastarlos y ver cómo cambian. Es igual, es una comparación en número de proyectos y montos de inversión, nada más que por separación, una territorial más exacta. Y las últimas dos hojas de este documento en realidad son información similar, nada más que por cantón. Por si alguien desea ver la información, no al nivel tanto de distrito, sino a un nivel más grande, ¿no? Este es el primer reporte. Y voy a mostrarles ahora el segundo reporte. Y nuestra recomendación es que exploren ese reporte casi que de primero y empiecen a partir de ahí a detectar algo que les llame la atención, y entonces a partir de eso pueden irse a este otro que es de más detalle a entrar más en específico, ¿no? A esas cosas que le llamaron la atención. Entonces, este reporte cuenta con todas estas hojas que ven acá, y acá en esta, por ejemplo, pueden ver que detalles de los... Acá vienen los recursos. Bueno, parece que está cargando un poquito. Bueno, este es como más de detalles generales. Voy a avanzar al siguiente. Este presenta simplemente el número, y acá a la derecha, como les contaba, pueden ir seleccionando o deseleccionando casillas. Y por ejemplo acá All, si selecciono All, me muestra. Son como 30 y algo, si no me equivoco, de consejos territoriales de desarrollo. No estoy seguro, creo que sí. Entonces ahí los muestra a todos, o nada más los que quieran. Este filtro a la derecha funciona a través de todo el reporte. Entonces si cambian uno es decir, todas las hojas tienen el mismo filtro. Esta hoja muestra, por ejemplo, esto de nombre del CTDR es que los CTDRs usualmente atienden varios distritos. Entonces acá muestra el nombre del CTDR y acá muestra los distritos exactos donde los proyectos se están haciendo. La cantidad es el número de proyectos. Entonces este muestra el número de proyectos por CTDR por distrito, por CTDR por área. Vamos a ver si... Un segundo que no me deja navegar más. Bueno. Tal vez hay para acotar y bueno, mientras cargan la información, lo que les vamos a presentar o lo que está incluido entre todas las tablas es una información donde viene cruzada tanto la información por los CTFs para que lo puedan visualizar por partes, al igual que pueden cruzar diferentes variables que están bastante llamativas y que nos parece que la cual pueden sustraer bastante información. Gracias, sí, importante. Creo que funciona de vuelta y bueno, creo que igual no hace falta tal vez explorar todos los reportes. Sepan, como les comentaba antes, acá están cada uno de las hojas de cada reporte, y cualquier duda, pues estamos para eso, nada más nos buscan. Es posible, incluso si hay alguna información que tal vez no está exactamente como la desean, pero quisieran decir, bueno, ¿qué tal si ponemos esto o esto otro en este reporte? Es posible hacerlo. Yo acá tengo la herramienta que hace los reportes. Entonces,
por ejemplo, si me llaman, podría ser posible incluso armarlo en ese momento si hay algo que no está en los reportes, ¿no? Y bueno, eso sería por el lado de la información. Me gustaría entonces ya que Manfred continúe con el resto de las instrucciones. Perfecto, muchas gracias a Lidier por ahí presentarnos estos reportes de datos que como les decía él al inicio, o sea, lo que el INDER tenía era pues ese documento en Excel que también les vamos a compartir por si quieren llegar a ese nivel tan granular, ¿verdad? Un Excel bastante amplio con todos los proyectos en todos los 29 consejos territoriales, con un montón de datos, un montón de columnas, ¿verdad? Y nosotros un poco también para facilitarles a ustedes el entendimiento de la información con la que estamos tratando, pues hicimos este ejercicio de hacer estos reportes en esta herramienta que les presentaba Lidier, Tableau Public, y pues ahí para que ya les vamos a compartir los links ya casi, para que ustedes puedan ver esa distribución geográfica de los proyectos, de los ETDR, que puedan ver la cantidad de inversión, cuántas familias están siendo beneficiadas. También, como les decía Lidia, les estamos dando los datos del índice de desarrollo social para que ustedes, si quisieran, puedan hacer comparaciones, por ejemplo, entre los distritos en donde se están implementando proyectos y cuál es el índice de desarrollo social de ese distrito, ¿verdad? ¿Habrá relación? ¿No habrá relación? ¿Habrá relación entre la cantidad de proyectos y, por ejemplo, la población de los distritos, que también se las estamos compartiendo? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces les estamos dando una cantidad bastante amplia de datos, pero presentada de una forma que sea lo más amigable posible para que ustedes puedan explorar esos datos, identificar relaciones, ¿verdad? Identificar curiosidades, conexiones interesantes, hipótesis. Eso es un poco lo que buscamos hacer cuando hablamos de una expedición de datos, ¿verdad? Como les decía al inicio, es atravesar un territorio que posiblemente es desconocido, ¿verdad? Aún si supiéramos que antes de esta sesión qué eran los consejos territoriales de desarrollo rural, probablemente no sabíamos cuáles eran los proyectos que estaban haciendo, porque como les dije al inicio, esa información es inédita, no estaba pública en el sitio web del INDER, y entonces esto que les estamos compartiendo, como les digo, es, por así decirlo, territorio desconocido, y un poco lo que queremos hacer es un pequeño ejercicio para pues incitarlos a conocer más de lo que hacen estos ETDR y a identificar, como les decía, relaciones, curiosidades y cuestiones que les llamen la atención y que podríamos seguir investigando luego. Básicamente la dinámica, ¿verdad? Como la teníamos planteada, nos vamos a dividir en grupos, como solo somos, como no somos muchas personas, nos vamos a dividir en 2 grupitos, en donde vamos a revisar estos datos que ya el líder les presentó y que les vamos a compartir, ¿verdad? Entonces, primero vamos a estar analizando estos mapas que les presenté, ¿verdad? O sea, para encontrar algunas relaciones interesantes, dónde se están haciendo más proyectos, ¿verdad? O sea, y cuestiones de ese tipo, de cuál es un poco el perfil de estos distritos en donde se están haciendo proyectos, donde hay más, donde hay menos, encontrar relaciones interesantes y definir algo que nos gustaría investigar más a fondo, ¿verdad? A lo mejor encontramos un distrito que muy curiosamente tiene muchísimos proyectos, pero muy poca población, ¿verdad? Entonces nos llama la atención por qué ese tiene tanto, y entonces ahí ya nos podemos ir a esos segundos datos que nos presentó Lidier, ese segundo link que les vamos a compartir, que tiene ya un detalle más detallado, valga la redundancia, de los proyectos, de las características de los proyectos, quiénes los presentan, cuál es su avance, etcétera, etcétera. Y ahí podemos un poco adentrarnos más en ese tema o en esa relación que nos interesó investigar, ¿verdad? O sea, entonces encontramos tal vez un distrito que tiene muchos proyectos y nos llama la atención, mira, ¿quién estará presentando los proyectos en ese distrito? ¿Quién estará detrás? ¿Quién estará poniendo la plata? ¿Verdad? Bueno, hay muchos proyectos, pero ¿qué tanto estarán avanzando? ¿Qué tanto será su presupuesto? Todo ese tipo de preguntas y muchas más, ¿verdad? Son el tipo de preguntas que nos podemos hacer con base en estos datos. Entonces, una vez que ya definimos como algún tema o alguna curiosidad, ¿verdad? O alguna relación que nos gustaría explorar, entonces en la segunda mitad de la actividad podemos ya adentrarnos más en esos otros datos, ¿verdad? Que son estos segundo grupo de datos más tabular
que les presentó Lidier y pues meterse un poco más a detalle. Este tiempo es un aproximado, ¿verdad? Puede ser un poquito más, si nos da el tiempo, o menos, si no es necesario extendernos tanto, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno en realidad se mete y se adentra en los datos y se pone a analizar e investigar, en realidad el tiempo le pasa bastante rápido. Entonces, más o menos esto es lo que sugerimos. Y pues, básicamente esa es la dinámica. Entonces, nos vamos a dividir en 2 grupos. Ahí vamos a estar también algunos de nosotros acompañándolos, respondiéndoles sus dudas, y cualquier otro problema o observación que tengan. Y nos vamos a dividir en 2 grupitos. Les vamos a pasar los links de estos datos. Les vamos a dar una pizarra para que puedan escribir todas las notas, todas las cosas curiosas que encontraron. A lo mejor encontraron algún error o algo que no se entiende muy bien. Todo eso lo pueden apuntar y todo eso nos va a servir a nosotros y al INDER para saber cómo debemos publicar estos datos. Y también les puede servir a ustedes para seguir con investigaciones después o darle seguimiento a algunas de estas actividades que hacen los CTDR, que precisamente eso es lo que queremos. Que estos consejos sean más abiertos, más transparentes y que sean más conocidos por la ciudadanía. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Les vamos a pasar los links por acá. Tal vez si Lidier o nos ayuda compartiendo los links por el chat al tabló. Claro. Para que una vez todos los tengamos por aquí. Acá primero el mapa general. Este es el link a los mapas que nos enseñó Lidier hace un rato. Y ahora el segundo es el detalle. En ese segundo van a encontrar ya más el detalle de los proyectos por si quieren profundizar más. Entonces, bueno, como les mencionaba, para un poco que el trabajo sea también, que se pueda intercambiar, se pueda compartir visiones y perspectivas, nos vamos a dividir en 2 grupitos. O bueno, veo que ya hay menos personas, entonces yo creo que lo podríamos hacer en un solo grupo. Podemos hacerlo en la plenaria acá, porque hay menos personas de las que estaban hace un rato, entonces lo podemos hacer por acá, lo podemos ver en conjunto mejor, tal vez sea más sencillo. Entonces, si pueden abrir esos links y los pueden tener ya abiertos, tal vez podemos empezar por el primer link, el de los mapas. Y un poco la idea ahí es como les decía, pues ir anotando las cosas curiosas. Les vamos a pasar un link acá a una pizarrita en donde pueden ir anotando esas relaciones que encuentran. Entonces, ya se los comparto por acá. Aquí, esto último que les acabo de compartir es la pizarra para compartir ideas o cosas curiosas. Entonces, así la pueden ir abriendo. Y entonces vamos viendo por acá. Les voy a proyectar brevemente también la pizarra para enseñarles un poco como cuál es la lógica de la pizarra. Básicamente es como un documento, no es como un documento como cualquier otro, pero funciona tipo, como les decía, pizarra con post-its. Entonces, si ustedes ven acá, aquí en este menú que está a la izquierda, pueden ver una cosita acá que dice sticky note o que les dice nota, dependiendo si lo tienen en español o en inglés. Entonces ustedes apretan esta notita que está abajo está aquí a la mitad de este menú a mano izquierda y les va a salir la posibilidad de escribir una nota. Entonces aquí escribo una nota de prueba. Le puedo poner el color que quiera, le puedo poner color verde o color azul y lo envío acá. Ya cierro y aquí queda. Entonces un poco la idea es que dentro de todos los que estamos acá
podamos ir haciendo como una pizarra colectiva en donde vamos apuntando todos los detalles interesantes, todas las relaciones curiosas que vamos encontrando inicialmente en estos mapas, ¿verdad? Aquí hay uno, como les decía Lidia, y si ustedes bajan, aquí abajo, van a encontrar también, por ejemplo, el mapa de inversiones, o van a encontrar la comparación también entre el mapa de proyectos y el mapa de inversiones. Entonces, un poco, digamos, esa es la lógica. La idea es que puedan revisar esto que está acá. Les vamos a dar unos minutos. Puedan pues, adentrarse un poquito en estos mapas, analizarlos, ver qué cosas interesantes encuentran e ir apuntando eso que ustedes encuentren aquí en esta pizarra que les compartí en el chat y en donde pueden dejar esas notitas. Entonces, como les digo, no nos vamos a dividir en grupos, lo vamos a hacer aquí en la plenaria y bueno, les damos unos minutos para que revisen, para que se adentren en estos datos y puedan ir apuntando y pues señalando todo lo que les considere curioso, todo lo que les parezca interesante o aquellas cosas que tal vez no entienden. Entonces, les damos unos minutitos, igual estamos acá por si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier observación, pues aquí estamos, entonces pues les damos unos 15, 20 minutos para que se adentren en todos estos datos inéditos, como les digo. Y si tienen cualquier duda, nos pueden preguntar por acá, por el chat, pueden levantar la mano, somos pocos, si quieren abren el micrófono y nos quieren preguntar algo, no hay problema. Entonces, pues adelante, pueden iniciar la expedición. Ok, creo que podemos ir regresando. Ya tuvimos un tiempo para estar particularmente analizando estos mapas, que bueno, tienen bastante información, como pudieron ver, y eso igual pueden dejarse los links y investigar, y analizar y revisar más a profundidad lo que está ahí. Pero bueno, tal vez si nos cuentan, algunos de ustedes, los que quieran, un poco lo que vieron, qué les pareció, tal vez don Manuel, que lo vi ahí, pues dejando algunos apuntes en la pizarra. Bueno, compañeros, buenas tardes a todos y todas. Siempre pelotero yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? No se vale, pero... ¿Verdad, Zuley? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero eso lo aprovechamos, es muy bueno. Un gusto compartir con todos y felicitarlos también a la organización por el ciclo de hoy. Muy interesante, muy variado y yo muy enriquecedor, ¿verdad? En cuanto a este punto acá, que sobremanera me interesa porque es parte de la labor que hacemos en Camino Verde con los temas de desarrollo rural y demás, muy interesante poder ver el desarrollo de las distritales, ¿verdad? De los consejos distritales, que yo creo que el INDER ha venido cambiando ese perfil a una posición más activa y es de resaltar, ¿verdad? Igualmente yo decía algunos apuntes ahí en el tema de, por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo hago para reducir este tamaño? Me quité los lentes, vamos a ver, la pizarra. Ahí lo estoy compartiendo en la pantalla, si lo ven. Ah, ok, más fácil. Pues te agradezco que yo tenía la otra pantalla ahí. Entonces, la cuestión de los datos geoespaciales, ¿verdad? Para tener referenciados los sitios y los proyectos mismos, si en uno de estos, sea en la información del mapa, en los cuadritos, o sea en la información que sea en las tablas, pienso yo que sería útil. No lo vi, por eso fue lo que lo puse. Después planteé el tema a ver, para una interconectividad entre datos, mayor cantidad de columnas para ampliar eventualmente, que si eso es factible en lo que tiene el INDER, en su estructura, en su arquitectura ahí de datos. Después también saber la unidad ejecutora y profesionales a cargo, así como entonces, como enlaces con líderes de la comunidad, pues porque esto nos permite también ver esa vinculación de la comunidad y también cuáles son las dependencias que están asumiendo y cuál es su
su perfil técnico o cuál es el departamento que está cubriendo esos eventos y poder tener una correlación ahí con los actores institucionales, ¿verdad? Después, lo último que puse de mi parte, datos o rangos de priorización a nivel de importancia en relación a otros proyectos en el mismo distrito o región o a nivel nacional. Esto por cuando las valoraciones que tiene el INDER en su plan estratégico de cómo están priorizando esta toma de decisiones para los proyectos. Claro que cada proyecto tiene su razón de ser, sus necesidades específicas, es muy variado, pero que si hay algún tipo de visualización en esa jerarquización de importancia, para tener una valoración ahí general, un poco más objetiva, y entonces ver cómo se asigna la toma de decisiones para estos proyectos. Eso, de mi parte, creo que es lo que podría aportar. Perfecto, muchas gracias, don Manuel. Precisamente este penúltimo punto que mencionó sobre la unidad ejecutora digamos, y la participación de organizaciones locales, eso ya ahorita se los vamos a enseñar, eso se puede ver en el segundo enlace que les compartimos, ya cuando se entra a ver más el detalle, más granular, digamos, de los proyectos, se puede identificar cuáles son las instituciones que están involucradas, y cuáles son las organizaciones también, ya sea del sector privado, sociedad civil, cooperativas, que están involucradas. Entonces, eso ya casi se los enseñamos. Con respecto a esta última pregunta que hacía don Manuel sobre si se puede ver la priorización de proyectos o cómo se priorizan los proyectos, no sé si tal vez Marlon nos puede comentar. Creo que eso no está en los datos, pero tal vez nos puede dar alguna información sobre cómo se realiza la priorización dentro del INDER. Hola, sí. Ok, hay un instrumento de priorización, ¿verdad? Por el cual, es que bueno, hay varias formas de que los proyectos se ejecuten en INDER, ¿verdad? Las oficinas territoriales también alguna organización puede presentar proyectos en las oficinas territoriales, ¿verdad? No solo en el Consejo Territorial, y ahí se prioriza diferente. Pero bueno, de la forma en cómo se prioriza en los comités directivos es mediante un instrumento de priorización. Hay un instrumento que es como el básico, ¿verdad? En el cual se van haciendo unas consultas a nivel del comité directivo, ¿verdad? Si cumplen con el plan de desarrollo rural, si cumplen con alguna de las necesidades, por ejemplo, los territorios, hay una línea base de indicadores cada uno de los territorios tiene, y estipula, por ejemplo, los ejes del desarrollo que tiene la ley y la política de Estado, digamos. Entonces, por ejemplo, si el territorio tiene priorizaciones en lo que es economía rural o priorizaciones en la parte ambiental, entonces también ese instrumento pregunta eso, ¿verdad? Este proyecto está tratando como de cubrir alguna de esas necesidades, ¿verdad? De las priorizaciones. Entonces, si es así, entonces, pues puntúa ahí, ¿verdad? Y van puntuando en una serie de preguntas. Y entonces, una vez que esos proyectos tienen una nota, ¿verdad? Más bien, ese instrumento genera una nota, y esa nota es la que vemos si es priorizado o no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya una vez que ese proyecto en el comité directivo deciden priorizarlo, pasa a la ruta de proyectos INDER, y ahí las priorizaciones más bien vienen por el acompañamiento, del proyecto en sí, ¿verdad? Porque hay organizaciones que presentan el proyecto y al final de cuentas deciden no darle seguimiento. Entonces, o deciden, o las organizaciones en sí dejan de funcionar. Entonces, el proyecto puede quedar botado. Entonces, ahí otra de las priorizaciones es que los estudios de prefactibilidad y los estudios de factibilidad se estén bien, ¿verdad? Se estén generando para poderlo pasar al plan operativo institucional, y así se pueden ejecutar. Entonces, son como dos priorizaciones, una la del consejo y otra la institucional.
No sé si me expliqué. Sí, sí, gracias, Sí, Dier, muy amable. bueno, mucho gusto. Muchas gracias, Marlon. Y pues no sé si alguna otra de las personas que nos acompañan, no sé si Atina tiene alguna, algo que le llamó la atención, algo que encontró interesante de estos mapas que les compartimos, María Fernanda o Atina, no sé, no los obligo, nada más es por si tienen algo que les llamó la atención y quieren compartirnos, pues pueden abrir el micrófono y pues estaremos escuchando. Si no, yo les voy a encontrar algo interesante que yo vi. Pero es que yo quiero compartir algo. Dale, Ana Zuley, también puede, se vale. Sí, es algo un poco más general. Como también conociendo un poco como el formato de cómo fueron levantando esta información y todo esto, creo que un punto que indicaba don Manuel muy importante es el tema de cómo se prioriza esa inversión versus dónde se va a hacer el proyecto, ¿verdad? Que si bien ya Marlon comentó que es una serie también de verificar requisitos, que lleve esta parte más participativa por parte de los consejos, que lleve esta otra parte más de verificación de los estudios de prefactibilidad y factibilidad del INDER, también es muy, muy rico y creo que también factible el hecho de poder contar para los tomadores de decisiones, incluso para uno como parte de la comunidad, ¿verdad? Y que poco a poco esperemos que los consejos territoriales comiencen a tener un poco más de ruido, digamos, a nivel comunal, el poder decir, bueno, ¿cómo se está invirtiendo? ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Cómo está mi comunidad? Y este mapa que está proyectando Manfred en este momento fue el que más me llamó la atención, justamente ver que, por ejemplo, donde están las bolitas de la inversión más grandes, no necesariamente donde está la más grande, donde está la inversión de los proyectos, ¿verdad? Entonces ya comenzar ese tipo de preguntas y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se están tomando las decisiones? ¿Qué es lo que presentó el consejo? ¿Es algo diferente el consejo, por ejemplo, que esté en Paquera versus el consejo que esté en alguna zona de Limón, ¿verdad? Si tienen un nivel de inversión y proyectos bastante grande, bueno, ¿qué es lo que hace diferente de una a otra, ¿verdad? Es información que podemos tomar a partir de las bases de datos que ya tiene el INDER, que son datos, digamos, que es de interés público, y por otro lado también comenzar a estudiar cómo son los marcos de gobernanza, cómo pasan esos procesos de toma de decisiones, cómo se está invirtiendo, en qué tipo de proyectos, ¿verdad? Y son dudas o preguntas más bien que surgen a la hora que yo veo simplemente un mapa, ¿verdad? Pero si quiero andar un poco más, poder tener como la disponibilidad de los datos y poder ojalá entenderlos, y ahí sí, es donde a mí como persona ciudadana me interesa comenzar a incidir en mi consejo territorial para ver cómo está funcionando, porque si no se está viendo reflejado ahí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por lo menos desde mi perspectiva, eso es como lo que más me impactó de ver el manejo de los datos o por lo menos la proyección a nivel de estos dos mapas. Perfecto, muchas gracias, Ana. Sí, en efecto, eso es un poco lo que queríamos impulsar, ¿verdad? Básicamente, a veces si tenemos el dato, y también les vamos a compartir el Excel, ¿verdad? Les vamos a compartir el Excel, se lo vamos a hacer enviar o le compartimos el link por el chat, porque tiene mucha información, ¿verdad? Y tal vez, por ejemplo, mucha de esa información que don Manuel decía que sería interesante, por ejemplo, tener, pues está ahí, ¿verdad? Está en ese Excel, no toda tal vez, pero sí hay bastante, pero es un Excel bastante extenso, ¿verdad? Entonces uno a veces le da eso a las personas y pues es muy difícil manipularlo, ¿verdad? Es muy difícil utilizarlo, pero si les das un mapa como este, ¿verdad? Un mapa en donde se pueda visualizar de una manera tan sencilla dónde se está invirtiendo más, dónde se están haciendo más proyectos, ¿verdad? Consideramos que eso puede ser, digamos, un aliciente para, como decía Ana, para que la gente se involucre más, conozca más qué es lo que están haciendo los consejos territoriales. Don Manuel tiene la mano levantada, le doy la palabra, perdón. Te doy la mano. En esto que está apuntando Ana, que vos confirmás, aparte de que la gente sí pueda tener mayor grado de información, tal vez no excesiva, otra pregunta que me surge es cómo están los consejos distritales o estos proyectos
conectándose con la gente, dando información sencilla, qué proceso hay o qué producto hay para informar a la gente del avance de los proyectos, al público en general que no está en las comisiones y que no está en el comité propiamente, ¿verdad? Y que la gente vaya viendo no solamente la obra, que vaya conociendo de paso, informándose y aprendiendo un poco de cómo conlleva un proceso, de que si están arreglando un puente, que es que el puente tiene un proceso de licitación, de esto y del otro, si hay algún proceso de información a la comunidad para que de esa manera hay una valoración más valiosa, valga la redundancia, no sé, y que la gente comprenda que en los procesos de inversión pública o en los procesos de desarrollo no es así de fácil, y que la gente aprenda pues a cuidar un poco más también, y que se conozcan los mecanismos de cómo se dan esos procesos para llegar a un proyecto. Gracias. Muchas gracias, don Manuel. Tal vez Marlon nos puede comentar un poco cómo es que se da, cómo es que se divulga y se da a conocer la acción de los CTDR. Bueno, los CTDRs tienen autonomía en general, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos desde el INDER es brindarles alguna colaboración con la parte de la página web, en que subirles, ¿verdad?, alguna información. Ellos, también nosotros en las metodologías, digamos, sobre la creación de los planes de desarrollo rurales territoriales, hacemos énfasis en que se deben crear canales de divulgación, ¿verdad? Principalmente a las asambleas, porque ellos pues le tienen que responder a las asambleas en general. Entonces, eso es lo que nosotros le decimos, ok, ustedes, es una recomendación que ellos hagan canales de comunicación. Sin embargo, también tenemos por la parte del departamento de prensa y las plataformas, y más bien la página web, que ellos pueden tener alguna información ahí. Pero de esa forma es la que podrían darse divulgación desde los consejos. Ahora, el INDER hace divulgación estrictamente el INDER por medio del departamento de prensa. Muchas gracias, Marlon. Sí, de hecho algo, y aprovecho para contarle a don Manuel y a todos los demás, las demás personas que están acá presentes, algo que nosotros, que se está planteando dentro de, como les explicamos brevemente al inicio, hay un compromiso dentro del Plan de Acción de Estado Abierto que está relacionado con estos consejos territoriales. Y precisamente lo que queremos es impulsar su transparencia, ¿verdad? Su apertura, es la divulgación, el acceso a la información, ¿verdad? Todas estas cosas, porque si bien digamos que el INDER ha hecho esfuerzos por darlos a conocer un poco más, ¿verdad? Ustedes pueden entrar al sitio web del INDER y van a encontrar, digamos, secciones para cada uno de los CTDR, pero la información sobre lo que están haciendo, ¿verdad? Sobre los proyectos que están haciendo, y demás, pues eso depende, ¿verdad? Depende mucho del consejo. Algunos consejos divulgan más información que otros, ¿verdad? Entonces, pues precisamente la idea de una actividad como esta y de la información que les estamos compartiendo es precisamente como ir dando pasos, ¿verdad? Para que esta información no solo esté accesible, sino que esté accesible de una forma que como comentábamos ahora y como decía Ana Zuley, pueda ser amigable con el usuario, ¿verdad? Pueda ser fácilmente visualizada y nos permita encontrar, digamos, cosas curiosas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, y se está cargando otra vez el mapa, me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando uno ve los proyectos de distrito, que Paquera tiene posiblemente la mayor cantidad de proyectos de todo el país, ¿verdad? En los CTDR es el distrito de Paquera, que es parte del consejo de Paquera, Cóbano, Lepanto y Chira, tiene la mayor cantidad de proyectos, con 25. Pero curiosamente, si uno se fija en el mapa de inversiones, no es el que tiene más inversiones, ¿verdad? Uno puede ver algunos distritos como Cariari de Pocosí, como acá Guásimo de Guásimo, incluso acá podemos ver bueno, un poco esta cuestión del Zoom, pero ya les digo, Buenavista de Guatuso, o sea, varios lugares que
a pesar de que tienen menos proyectos que Paquera, tienen más dinero, ¿verdad? O sea, son proyectos posiblemente más grandes, a lo mejor los proyectos de Paquera no tienen tanto presupuesto o tienen muy poco presupuesto, entonces son como relaciones muy curiosas que ya uno empieza a identificar casi que a simple vista, ¿verdad? Esa es la gran facilidad de esto. Si no tuviéramos un mapa, tendríamos que meternos en las tablas, ¿verdad? En el Excel, a analizar pues todas las diferentes columnas y demás, pero aquí este trabajo que hizo Lidier, ¿verdad? Porque hay que darle crédito a quien se lo merece. Nuestro compañero Lidier fue el que pues básicamente nos ayudó a convertir esos datos en estos mapas. Pues yo creo que nos permite visualizar de una manera muy sencilla. Ahora, las razones por qué, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué en algunos distritos hay más plata, hay menos plata que otros? Digamos, yo les cuento que a mí ayer cuando yo estaba revisando un poco esto, me llamó mucho la atención este distrito que está acá, que es Quebrada Grande de Tilarán, que si ustedes lo ven en el mapa de proyectos, es uno de los que tiene el circulito más grande. No el que lo tiene más grande, pero uno del que lo tiene más grande. Y lo curioso es que es un distrito poco poblado, o sea, viven apenas 2.977 personas, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, este otro distrito que está acá, que es Cariari de Pocosí, tiene bastantes proyectos, pero viven 37.500 personas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es que es grande y vive mucha gente, ¿verdad? En Quebrada Grande no tanto. Entonces a mí eso, ¿verdad? Primeramente, digamos, de primera mano me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? También hubo cosas que me llamaron mucho la atención, como que pareciera como que la costa Pacífico tiene bastantes proyectos y tiene, digamos, en general también parece tener una buena cantidad de inversión, pero la costa Caribe, ¿verdad? Tiene muy poca inversión y muy pocos proyectos, ¿verdad? Entonces ahí sería interesante hacerse la pregunta, ¿verdad? De qué está pasando a lo mejor con esos CTDRs, ¿verdad? No voy a poner aquí a Marlon en la silla que nos diga exactamente qué es lo que está pasando, pero uno a simple vista pues le llama la atención, ¿verdad? Dice, a lo mejor es que esos consejos no están funcionando como deberían funcionar, ¿verdad? Y a lo mejor si yo soy una persona de esta región, ¿verdad? Me interesaría llegar a ver qué está pasando, ¿verdad? Porque hay tan pocos proyectos, ¿verdad? Si ustedes ven aquí en el cantón de Limón, hay apenas en el distrito de Limón, hay apenas 2 proyectos, en el distrito de Cahuita hay apenas un proyecto, ¿verdad? Aquí en estos ni siquiera hay proyectos, entonces, bueno, eso es bastante interesante, ¿verdad? También, curiosamente, la zona norte no tiene tantos proyectos, digamos, ven distritos como Pala solo tiene 2, Aguas Claras solo tiene 1, Los Chiles solo tiene 1, ¿verdad? Entonces eso es muy curioso si lo comparas, por ejemplo, con la costa Pacífico, en donde ya vimos que Paquera tenía 23, perdón. Cóbano tiene 5, Lepanto tiene 6, o sea, esto es solo un CTDR que ya tiene 30 y pico de proyectos, ¿verdad? Entonces, pues ahí a uno le genera mucha curiosidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que potencialmente estarían detrás de eso, ¿verdad? Y eso es un poco lo que los datos nos permiten, es identificar esas relaciones, ¿verdad? O sea, no son conclusiones, porque no es como que ya podemos decir de fijo qué está pasando, pero son cosas interesantes, ¿verdad? Que nos pueden llamar la atención y que si uno vive en estos territorios, ¿verdad? O tiene incidencia en estos territorios, pues yo creo que, digamos, vale la pena como darle seguimiento. Eso es un poco lo que queremos impulsar con pues esta publicación, ¿verdad? De estos datos y de estos proyectos. Digamos, y tal vez ya no vamos a hacer como o sea, no los vamos a poner a investigar, estos links a ustedes les quedan, los pueden revisar, pero yo quería como enseñarles brevemente lo que, por ejemplo, uno puede ver con los otros datos, ¿verdad? Estos datos que teníamos por acá, y aquí en cualquier momento, si Daniel o Lidier quieren agregar algo o interrumpirme, pues no hay problema, ¿sí? Pueden abrir sus micrófonos. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo de lo que acabo de mencionar. Tal vez nada más como manera de acotación, es que dentro de la información que ustedes van a ver en cada uno de los dashboards que se construyó, les permite hacer una comparación en diferentes áreas. Tenemos
segmentado tanto por cantones, por distritos, por quienes están patrocinando el proyecto como tal, incluso en algún punto hasta el nivel de ejecución que tienen cada uno de ellos, de acuerdo con la estandarización que tiene el INDER. En el costado derecho, de ahí donde ven, tienen la oportunidad de escoger y ver cuáles son sus áreas de interés y si tienen algún área de interés directamente con alguno en particular para poder cruzar esas variables y poder obtener todos los datos poco a poco. En adicional a esto, una de las cosas que nosotros nos llamó la atención es, si bien no lo trae directamente los dashboards que tenemos construidos, estos de acá, dentro del Excel se van a poder encontrar, si por ejemplo, en un caso muy interesante que era el que mencionaba Manfred, era que es gracias al apoyo de una cooperativa que también da mucho ingreso o que participa activamente en uno de esos, es que precisamente se va generando los proyectos en ¿cómo se llamaba? Quebrada Grande de Tilarán. Quebrada Grande de Tilarán, gracias. Igual pueden ver si es un proyecto que es iniciado directamente por la sociedad civil o si hay miembros de la sociedad civil participando en esto o es una cuestión más institucional en que está llevando a cabo la iniciativa o plantea el proyecto como tal. Exacto, eso es un poco lo que quería enseñarles también de la mano con lo que don Manuel, de la pregunta que había hecho don Manuel aquí en el Jamboard, ¿verdad? Sí, o sea, ver cuál es el enlace con líderes en la comunidad o con organizaciones en la comunidad. Y precisamente en el segundo link que les compartimos de Tableau, que ahí lo tienen en el chat, igual todo esto se los enviamos, pero ahí lo tienen en el chat, ese segundo link, ustedes pueden abrir este otro reporte que ya no son mapas, ¿verdad? Sino que ya son tablas, pero que ya va más en detalle, ¿verdad? Entonces, digamos que el mapa es muy útil para orientarnos, para encontrar qué relaciones hay, qué cosas interesantes hay, ¿verdad? O sea, cosas curiosas que tal vez vale la pena darle más seguimiento, pero, digamos, no nos permite llegar tan a fondo, ¿verdad? Pero un poco lo que tenemos acá y lo que también tenemos en el Excel que les vamos a compartir, ya ahí sí nos permite ir a un nivel mayor de profundidad. Entonces, por ejemplo, con lo que decía don Manuel, o sea, cuál es la participación de las organizaciones locales, ¿verdad? Los líderes locales en estos proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta sección que está aquí abajo, que es la de proyectos por presentador, aquí podemos ver quién está presentando los proyectos. Entonces podemos ver tanto si son gobiernos locales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí solo hay una selección de unos cuantos, se pueden seleccionar más consejos aquí en esta parte a la derecha, pero por ejemplo nos encontramos que en el Consejo Territorial de Turrialba y Jiménez, la Municipalidad de Jiménez ha presentado 4 proyectos, ¿verdad? Y la de Turrialba solo 1, curiosamente. Entonces esto nos da a entender que pues la Municipalidad de Jiménez ha estado bastante activa presentando proyectos en este consejo, ¿verdad? Aquí vemos 6, bueno, Celinder, pero también si bajamos aquí a la sección de sociedad civil, ¿verdad? Podemos encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar muchos ejemplos de solo uno, pero encontramos que, por ejemplo, Cople 2 ha presentado 3 proyectos en el Consejo de Avangares, Cañas, Bagaces y Tilarán. Y esta Cople 2 precisamente está ubicada en Quebrada Grande de Tilarán, es una cooperativa de café en Tilarán, que como les mencioné es muy curioso porque es un distrito pequeñito, con poca población, pero con muchos proyectos, ¿verdad? Entonces eso es un poco a lo que Daniel hacía referencia ahí, ya que uno empieza a ver, bueno, puede ser, ¿verdad? No lo podemos asegurar, pero puede ser que esta cooperativa de café, pues es un catalizador de proyectos en ese distrito, ¿verdad? Entonces es un distrito pequeño, poco poblado, pero tiene alguna organización, alguna cooperativa que empuja e impulsa la elaboración de proyectos en ese territorio, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que esto nos permite dar, ¿verdad? Entonces son las cosas que podemos cruzar, ¿verdad? El mapa nos sirve mucho como para encontrar cosas a primera vista, ¿verdad? Pero ya a la hora de entrar en el detalle, este segundo enlace que les compartimos es el que nos va a permitir un mayor nivel de riqueza, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí vienen datos pues de las diferentes organizaciones que presentaron proyectos en estos CTDRs y eso pues es muy interesante, ¿verdad? Y no sé si lo que nos decía don Manuel iba por ahí, ¿verdad? Si esto es un poco lo que pensaba. Sí, correcto, Manfred. Sí, estoy revisando el tema ahí y es precisamente ese enlace
que se logra tener un panorama más claro de la interacción con la sociedad civil y por ende del fortalecimiento de los proyectos a nivel comunidad e instituciones, ¿verdad? Y lo que hablabas antes de este tema de Tilarán, también una de las cosas que había puesto, porque digamos en la priorización y todo, en la asignación de recursos, si 3.000 millones se asignaron a este cantón, ¿por qué se asignaron esos recursos? Ya en el detalle que se pudiera dar y bajo qué criterios fueron los que se dieron en la toma de decisiones, ¿verdad? Eventualmente se ve ahí la participación de la comunidad civil y todavía el seguimiento que eventualmente tiene el proyecto o los diferentes proyectos, ¿verdad? Entonces yo creo que le enriquece a uno el panorama y también para una planificación de ciertas estrategias a nivel cantonal, regional, provincial, pues es muy útil, ¿verdad? Siento que le ayuda a uno a hacer proyecciones interesantes y también a ir correlacionando las necesidades que se están desarrollando o que se están solventando en las comunidades. Entonces siento que sí, iba ahí por ese camino, iba las preguntas, ¿verdad? Gracias. Perfecto, sí, exactamente. Yo creo que, bueno, eso es un poco, ¿verdad? Lo que siempre buscamos abogar cuando hacemos estas actividades de datos, ¿verdad? El Open Data Day es un momento idóneo para esto, que es precisamente ver cómo la variedad de datos que tienen las instituciones, ¿verdad? Que no es menor, como pueden ver, todo esto son datos del INDER, ¿verdad? O sea, nada de estos son datos que nosotros nos inventamos. Todo esto son datos del INDER. Lo único que hicimos básicamente fue unirle que lo van a ver también cuando tengan más detalle, los datos del Índice de Desarrollo Social, que eso también es público, ¿verdad? Del Mideplan. Entonces, todo esto es del INDER, no es nada inventado, son todos datos y seguimiento que lleva el INDER, ¿verdad? Pero cuando lo publicas, ¿verdad? Y lo publicas de una forma que sea accesible a la ciudadanía, pues también la participación informada aumenta, que eso es también importante, ¿verdad? Porque a veces, si uno no sabe qué está pasando, ¿verdad? Uno puede llegar y exigir algo, demandar algo, y a lo mejor va por la vía equivocada, ¿verdad? Pero uno no sabe porque no tiene suficientes datos. Pero la riqueza de los datos es que te permiten también a nosotros, como sociedad civil, a la gente de los territorios, una participación más informada, ¿verdad? Aquí María Fernanda ponía en el chat con el ejemplo de esta cooperativa que les mencioné, esta cooperativa de Quebrada Grande, que ha presentado varios proyectos. De hecho, de todos estos CTDR que está acá, creo que es como de sociedad civil la que más ha presentado proyectos. Aquí hay 6, ¿verdad? Habría que ver ya un comparativo con todos los consejos, pero esa es la que ha presentado más proyectos de sociedad civil, y María Fernanda menciona que se podría pensar que esta cooperativa tiene una expertise para presentar proyectos y que puede ayudar a otros a presentar proyectos. Entonces son como las cosas interesantes que ya uno empieza a identificar acá, ¿verdad? Ya ves de que hay una organización, una cooperativa en este caso, que potencialmente, pues posiblemente tiene más recursos o más capacidades o más experiencia y tienen, digamos, mejor suerte a la hora de presentar proyectos, que es algo que nos han dicho que es complicado, ¿verdad? Muchas organizaciones de sociedad civil se les dificulta presentar proyectos. Entonces, cuando ya vos puedes identificar cuáles son esas organizaciones que son más exitosas presentando proyectos, ya después habría que ver si esos proyectos han ido avanzando, ¿verdad? Si esos proyectos, qué tanto ha sido la ejecución. Todo esto lo podemos ver acá, por cierto, y lo pueden ver en el Excel. Pero ya, digamos, con esa información ya puedes ver, bueno, mira, esta organización podría ayudar, ¿verdad? A otras organizaciones, digamos, tal vez de la zona, con alguna ayuda técnica, ¿verdad? O alguna ayuda de experiencia sobre cómo presentar proyectos para que se puedan hacer también más proyectos en otras partes, ¿verdad? Lidier, pidió la palabra. ¿No, Lidier? Sí, yo quería agregar un par de cosas y entonces, gracias, Manfred. Lo primero es relacionado a esto como de la información en sí. Me parece, bueno, observé que hay distritos, por ejemplo, algunos con mucha necesidad que no tienen proyectos y otros alrededor que sí los tienen. Y un poco con esto que hablábamos de generar colaboración, creo que todo este tipo de información tiene mucho potencial, sobre todo para intentar generar esas sinergias, ¿no? En donde
si hay zonas con necesidades en común o con proyectos similares, o que tal vez una zona tiene un proyecto y otra no lo tiene, ¿verdad? Potenciar que al juntarse y hacer esa sinergia, pues se tenga más, más retorno de inversión, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues ahí es donde es muy importante la información a un nivel centralizado, ¿verdad? Es decir, se entiende que, por ejemplo, los CTDs son autónomos, pero es importante que exista información centralizada para lograr identificar esas oportunidades, ¿no? Entonces, pues eso por un lado. Y por lo otro, pues ya más a nivel técnico, quería como comentarles que esta herramienta que estamos viendo, Tableau Public, bueno, Tableau tiene una versión de pago, ¿verdad? Y una versión pública. Esta versión pública permite, bueno, es siempre gratis y permite además insertar los reportes en sitios web. Es decir, si se tiene un sitio web, por ejemplo, de un CTDR, un sitio web del INDER, y se quiere insertar que aparezca nada más un reporte, se puede, digamos, y así. Y entonces, pues no, eso, nada más comentarles que hay muchas posibilidades también en sí con la herramienta, y que también yo estoy disponible si quisieran explorar esto. En cualquier momento nada más me buscan y con gusto les puedo pasar, digamos, todo el conocimiento técnico o darles cualquier recomendación al respecto. Muchas gracias, Lidier. Y sí, bueno, entonces ya con eso ya vamos cerrando. Ahí, digamos, aquí también les estoy enseñando otras de las posibilidades, ¿no? Aquí, esto es más o menos lo que estaba en el mapa con respecto a proyectos, pero ya en formato, digamos, tabla. Y como pueden ver, pueden ir agregando CTDRs, o sea, pueden ir quitando, incluso se pueden comparar todos. El tema de la inversión, ¿verdad? Que yo creo que es muy interesante. Inversión por CTDR, por ejemplo. Eso también está en los mapas, pero aquí lo pueden ver. Digamos, vean por acá, aquí se están comparando estos 6 CTDR, entonces pueden ver que en el de Avangares, Cañas, Ibagaces y Tilarán, 20 millones han sido aportados por gobiernos locales, 3.644 millones por el INDER, 1.228 millones por otras instituciones, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos estos datos, también esto lo pueden ver por proyecto, ¿verdad? Pueden ver cuánto se ha invertido por proyecto. Ven por acá, entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que en Avangares, Cañas, Bagaces y Tilarán, mejoramiento de la producción de cultivos hidropónicos en ambientes controlados, eso es un proyecto, y tuvo 160 millones que fueron aportados por el INDER, 4 millones que fueron aportados por otras instituciones, 3 millones que fueron aportadas por organizaciones, y un total de 167 millones que fueron aportados entre todos los diferentes actores que estuvieron involucrados, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas las van a poder encontrar y pueden ir agregando más CTDRs, incluso pueden ver los datos de todos los CTDRs de una vez. Entonces aquí pueden ir viendo los diferentes proyectos, los diferentes recursos que fueron invertidos, cuáles instituciones los invirtieron, si fue el INTER, si fue el gobierno local, si fue organizaciones locales. O sea, es decir, hay espacio para entretenerse y para perderse, ¿verdad? Aquellos que nos gusta a veces perdernos en mapas, perdernos en datos, pues hay muchísima posibilidad aquí para estar unas cuantas horas, ¿verdad? Y bueno, y esperemos que también esto por ahora, digamos, fue algo que hicimos para el evento, ¿verdad? O sea, como les digo, por el momento está público ahorita, lo pueden, son datos del INDER, o sea, ahí esos links ustedes los pueden seguir analizando. Ya la idea también es que esto eventualmente pueda publicarse, ¿verdad? Ya sea por parte de los CTDRs, por parte del INDER. Ese es el trabajo que en parte vamos a estar haciendo en este compromiso, y digo que vamos porque Access es contraparte de este compromiso. Este es un compromiso que es responsabilidad del INDER, pero tanto gobierno abierto como nosotros somos contrapartes y un poco estamos apoyando y estamos impulsando prácticas de transparencia, de divulgación y demás, para que, como pueden ver, no son pocos recursos los que manejan estos proyectos, ¿verdad? No son pocos proyectos los que hacen los consejos territoriales, o sea, son instancias que de verdad tienen un músculo
para planificar y para plantear proyectos y para ejecutarlos. Entonces, pues obviamente es importante que esta información pueda ser lo más accesible posible, ¿verdad? Y eso es un poco también lo que estamos haciendo, y uno de esos primeros pasos fue tener esta actividad en el Open Data Day, ¿verdad? Que bueno, ya era tarde en el día, ya después de muchas horas poca gente se conectó, pero bueno, esto va a quedar grabado, ¿verdad? Entonces va a quedar grabado para que también se pueda compartir. Y bueno, y antes de despedirnos, veo que don Manuel tiene una palabra, una pregunta. Tal vez Marlon pueda responder esa pregunta de don Manuel. Dale, a ver. Está en el chat, dice, ¿estos consejos tienen o se relacionan con los COREDES y similares? Ok, sí, claro. De hecho, los presidentes de los comités directivos tienen participación en los consejos regionales de desarrollo. De hecho, ahí ellos tienen participación. Se eligen, creo que unos representantes y pueden tener incluso también voto en lo que es la parte de los COREDES. Bueno, parte de unos comentarios que tenía al respecto con lo de los comités directivos o los consejos territoriales, es que, bueno, hay una persona, un asesor, ¿verdad? Vinculado a lo que es un funcionario del ENDER y está vinculado al comité directivo, ¿verdad? Incluso a veces, más bien, depende mucho de la articulación que pueda tener estos comités directivos. Más bien, depende mucho del asesor que tenga el comité directivo para la articulación con otras instituciones. Entonces, hay asesores que pues tienen tal vez muchos contactos o muchos vínculos, ¿verdad? Entonces, u organizaciones que conocen más que otros, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una de los motivos por qué unos consejos tienen más proyectos, otros no tanto, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Ahí, entre la construcción de los consejos y demás, ¿verdad? Mucho de la filosofía era de qué es, para qué fueron creados o qué se va a hacer, ¿verdad? Si solo es para presentar proyectos o si es más bien para articular una estrategia de desarrollo en conjunto, de desarrollo en el territorio, ¿verdad? Entonces, hay algunos comités directivos que han ido más allá de solo presentar proyectos, ¿verdad? En ellos mismos, sino darle seguimiento e incluso hacer un grupo de presión en esos territorios para que se pueda realizar proyectos más de escala nacional, tal vez, o más de escala regional también. Entonces, ellos a veces le llevan el tacto, le llevan el seguimiento a ese tipo de proyectos. Y pasó mucho con la parte de Paquera, que ustedes vieron que había muchos proyectos y que tal vez la inversión no era tanta. Era porque ellos están dándole seguimiento a diferentes proyectos que no son específicamente o que no entran a la ruta de proyectos INDER, sino más bien que entran a otras partes de la institucionalidad y ellos le dan seguimiento, ¿verdad? Entonces, uno de los comentarios que quería realizar. Perfecto, muchas gracias Marlon también para darnos más el contexto y el detalle de muchos de estos datos que encontramos por acá. Y bueno, incluso acá también pueden ver, porque el INDER también los tiene, datos de avance, ¿verdad? O sea, qué tanto se ha avanzado, por ejemplo, si es una obra, si es una carretera que se está arreglando, un camino, ¿verdad? Qué tantos kilómetros se ha avanzado, qué tanto dinero se ha invertido, todo eso lo pueden encontrar en los datos y también yo creo que pues es algo muy interesante de analizar, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, fue una larga jornada este Open Data Day, ya con esto estamos cerrando, voy a dejar de compartir por acá, y pues bueno, entonces ya de nuestra parte de Accesa les agradecemos por habernos acompañado en este Open Data Day, en esta última actividad. Particularmente en esta expedición de datos. Como les decía, estos datos acá les quedan, pueden analizarlos, pueden investigarlos. Ahí les pasé un link para que puedan tener más información sobre los consejos territoriales. Ahí no van a encontrar la data de los proyectos. La data de los proyectos nada más
Está por el momento en estos links que les compartimos anteriormente, pero igual ahí pueden encontrar sobre la información sobre la composición de los territorios, cuáles son sus planes, quiénes son parte de estos territorios y demás. Y bueno, como les decía, para ojalá seguir impulsando una mayor apertura, una mayor transparencia y un mayor acceso a la información, en este caso sobre proyectos de desarrollo rural. Y le doy la palabra a Ana Zuley para que nos despida. Gracias, Manfred. Más bien agradecerle al equipo, a Manfred, Didier y Daniel, que estuvieron liderando esta actividad, también al apoyo por parte del INDER en representación de Marlon en este espacio, y también el agradecimiento a Accesa, que nos estuvo colaborando para el diseño en sí, digamos, el logro de la ejecución de esta actividad. Ya con este taller, que fue bastante provechoso, y también agradecer a Tina, a don Manuel, que estuvieron a lo largo de todo el día en todos los talleres con nosotros. Sabemos que el tiempo es bastante valioso, y también los aportes que ustedes han realizado en los diferentes espacios para nosotros nos realimenta muchísimo para seguir mejorando, y Gobierno Abierto les agradece realmente. Esperamos seguirles enviando convocatorias, seguir en comunicación con ustedes para siguientes actividades, agradecerles nuevamente, y ya con esto cerramos la jornada del Open Data Day 2021. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, que pasen bien todos. Feliz fin de semana.